Dios les bendiga, bendiciones, gracias por una vez más estar con nosotros en este programa de enseñanza de doctrina apostólica. Tomaré unos minutitos para estar con ustedes, ubicaré aquí mi reloj que siempre me acompaña para poder estar en estos 30 minutos de alguna manera aquí con ustedes y poder juntos explorar en la Escritura. En el programa pasado estuvimos hablando acerca del velo. ¿Qué es el velo, pastor? La cubierta que la mujer usa en la iglesia, que la mujer usa en su vida cuando va a hacer dos tareas. La primera es orar y la segunda es profetizar. Fíjese que estuvimos diciendo en el programa anterior que la Biblia se puede ver desde un ángulo como a un vuelo de águila, de pájaro, desde arriba. Porque hay 5 maneras de poder ver la Escritura. En resumen, por ejemplo, la primera, la Biblia dice que está en el Antiguo Testamento, ahí estaba toda la preparación. La segunda, en los Evangelios, ahí está la manifestación. La tercera está en las epístolas, ahí está la explicación. En la cuarta está de alguna manera ya el Apocalipsis y ahí está el final, ahí está la consumación. Por ahí creo que me faltó una, pero ahorita se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se desarrolla. Para mí lo importante es que, por ejemplo, usted venga conmigo, lo voy a llevar a esto. Esto fue el programa que tuvimos la vez pasada y entonces yo le quería explicar, ahora voy a hacer el velo como doctrina apostólica en la segunda parte. Esta es la segunda parte de este estudio, ¿verdad? Entonces quiero llevarlo a lo siguiente, que cuando nosotros vemos toda la Biblia, vemos que en el Antiguo vamos a ver la manera de cómo el misterio de Dios se va a dar a conocer. Número 1, ahí en el Antiguo Testamento la preparación, ahí se estaba preparando todo, se preparaban las profecías, se preparaba la Torá, se preparaba cada una de las palabras escritas y todas iban a señalar un momento cuando el Señor, el Dios del cielo, iba a bajar. La Biblia dice en Timoteo 3:16, dice que Dios se hizo carne. Ok, cuando viene el Señor y se hace carne, nace en Belén. Entonces empieza a manifestar, se manifestó Dios hecho carne. ¿Sabe qué es esto? Este es el misterio de la piedad. La manifestación es Dios manifestado en carne. Léalo allá en 2 Timoteo 3:16. Cuando se aparece el libro de los Hechos, mira que todo nació en Israel, pero Israel, ese país bendito, hace que de ahí emerja para toda la tierra, que se propague, ya no solo para judíos, sino también para gentiles. Por eso dice Jesús que Él lo que hizo fue que dividió, Él es el parteaguas. Él dividió y dijo, bueno, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Pero al mismo tiempo que dividió, se convirtió en una pared. En una pared, yo sé que me queda poco espacio aquí, pero en una pared, por ejemplo, en la que judíos y gentiles estaban separados. Por ejemplo, aquí estaban los judíos y aquí estaban los gentiles. Y estaban separados por una pared. Entonces vino Jesucristo y dijo, ya no más, voy a hacer de los dos uno solo. Y entonces Él se convirtió en una pared, pero en una pared que, más que una pared, en un punto que los pudo unir a los dos para hacer de estos dos la iglesia de Cristo. Por eso la Biblia menciona en Gálatas 6:16 que ahora nosotros somos el Israel de Dios. Ahora, para explicar todo esto, esta es la parte medular. Entonces la parte medular es que la explicación de todo el ministerio, de todo el misterio de Dios está aquí y la consumación en Apocalipsis. Ok, entonces dijimos en aquella oportunidad, por ejemplo, que también habían dos sistemas, el sistema de gracia y el sistema de gobierno. En el sistema de la gracia todos somos iguales. Usted en su quehacer y desarrollo de allá de su casa es igual que yo. Aunque yo sea el pastor, Dios no derramó más sangre por mí que por usted. Somos iguales en el sistema de la gracia. Pero en el sistema de gobierno yo estoy de autoridad enviada por Dios para poder no servirme las ovejas, no, para poder servir a las ovejas. Por ejemplo, yo le decía por ejemplo, en el sistema de la gracia, nos vamos a dar cuenta de algo. En el sistema de la gracia, Cristo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo una cosa somos. Pero en el sistema de gobierno,
yo solo vengo a hacer lo que mi Padre dice. El Padre habla y yo recibo sus órdenes. Entonces yo venía diciéndole eso porque es importante que cuando hablemos del velo, el velo no es en el sistema de la gracia, porque entonces, ¿por qué va a demostrar la mujer que va a utilizar el velo? Porque el velo se usa para orar, 1, para profetizar, 2, pero también sirve como señal de autoridad, 1, y también por causa de los ángeles. En el mundo espiritual hay 4 cosas importantes: orar y profetizar, y luego vemos que sirve como señal de autoridad, y luego sirve también de alguna manera por causa de los ángeles. Mire, como hay que hablar todo un poquitito en el libro de Génesis, quiero llevarlo a usted, porque en el libro de Génesis, en el capítulo 24, fíjese que en ese capítulo se nos habla algo, y voy a llevarlo, por aquí lo apunté yo, en el verso 24, capítulo 24, verso 65. Y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y la sierva dijo: es mi señor. Y ella tomó su velo y se cubrió. Entonces, notemos que aquí hay algunas cosas que también son importantes, porque en el Antiguo Testamento yo tengo que ser como un buen amo de casa. Tengo que sacar de mis tesoros cosas viejas y cosas nuevas. La Biblia es solo un hilito. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura para usarlo en el Nuevo. Y cuando se mira eso, usted recuérdese que el padre Abraham manda a Eliezer, el Espíritu Santo, a que le consiga esposa Rebeca a su hijo Isaac. Y entonces cuando llega Eliezer, es el siervo perfecto, porque Eliezer no va a hablar de él, Eliezer va a hablar de todo lo lindo que es aquel que lo ha enviado. Pero cuando llega el punto de encuentro, están en el pozo de Ber Lahai Roi, están en el pozo del viviente que me mira. Cuando se aparece Isaac, figura de Cristo, y se aparece la iglesia como Rebeca, dice que Rebeca lo primero que hizo es se cubrió, porque aquí no solo habla de cobertura, sino habla de que la mujer ha de cubrirse cuando ora o profetiza. De eso hemos venido hablando en todo este programa y en el programa pasado, porque es importante que tal vez me acompañe a usted a la pizarra para que sigamos viendo algunas cosas que son importantes. Solo aquí hay un punto muy, muy importante. Bueno, lo voy a dejar para el final, porque es algo que me ha llenado a mí mucho mi corazón. Porque entonces notemos a la hora de ver esto, que en el sistema de la gracia todos somos iguales, pero el velo es un tema que va dentro del sistema de gobierno. La mujer dice que se va a cubrir por su cabeza, que es el hombre. Entonces todo el velo viene derivado de un sistema de gobierno. Ok, entonces podemos decir algo. La mujer se va a cubrir cuando la mujer ora o cuando la mujer profetiza, se va a cubrir. Y se va a cubrir por situaciones eminentemente de que su cabeza es el hombre. Y entonces ahora alguien podrá decir: ¿y por qué no se cubre el hombre a causa de su cabeza? Porque es Cristo. ¿No le parece que, aunque estamos mezclando el sistema de gobierno con el sistema de la gracia, pero ¿por qué ahora no dice alguien: ¿y por qué el hombre no se cubre? Porque la mujer se cubría por Cristo. Ahora, ¿por qué el hombre no se cubre? La mujer se cubría por el varón. Ahora, ¿por qué el varón no se cubre si ahí está Cristo? Y entonces es importante que nosotros empecemos a ver algunas cosas. Solo estoy limpiando un poquito aquí la mano, tal vez me consiga algo para limpiarla, porque aquí la respuesta es muy sencilla. Fíjese esto: la cobertura de la mujer es visible con un velo. ¿Por qué? Porque el hombre es visible. El hombre es visible. ¿Por qué el hombre no se nota su cobertura? Porque la cobertura de nosotros es invisible. Insisto, el principio del velo es que afrenta su cabeza. Y alguien me dijo: bueno, pastor, pero si es por esto, si la mujer se cubre por causa de su cabeza, ¿por qué el hombre no se cubre también a causa de su cabeza, que es Cristo? Porque el hombre es visible y Cristo es invisible. Entonces, aquí voy a aprovechar para poner que el Señor es invisible y por eso al hombre no se le nota, ¿verdad? Su cubierta es invisible.
pero el hombre sí es visible y por eso la mujer se pone un velo porque el hombre, nosotros como varones somos visibles. Entonces, mire cómo hemos venido armando esto, porque esto es algo que de alguna manera conlleva un punto, digamos, difícil de explicar en algunas oportunidades. En el cierre del programa anterior, lo que hicimos nosotros fue contestar esta pregunta, porque esta pregunta es el meollo de todo el problema. ¿Velo o cabello largo? Eso es todo. La Biblia enseña que la mujer, en el verso 15 dice, la mujer tiene que tener cabello largo. Y el cabello largo lo tiene que tener porque a la mujer le es honroso tenerlo. Y le es dado en lugar de velo. Entonces solo miren el verso 15. Pero se les olvidó el verso 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 11. Estamos, en las epístolas está la explicación de cómo se edifica la iglesia. Y entonces aquí vemos que dice en el verso 6 de 1 Corintios 11, ahí dice que la mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza. Se cubre porque su cobertura es visible. Ok, pero se cubre su cabeza y luego dice, porque si no se quiere cubrir, entonces que se corte el cabello. Entonces vemos que la mujer que están hablando en el verso 6 tiene el pelo largo, entonces lo tiene en lugar de velo. Y si lo tiene en lugar de velo, quiere decir que la mujer utiliza dos cubiertas. La mujer utiliza, digamos, dos velos. Su cabello largo, que le sirve para su vida diaria. Pero para dos cosas es imposible, o es imposible que no la vaya a usar. Para orar y profetizar. Y fui a investigar la palabra orar y es adorar. Entonces, mujeres de Dios, si vamos a la explicación de todo el plan divino que está en las epístolas para edificar la iglesia, no con cultura judía, ni musulmana, ni griega, ni catracha, ni centroamericana, ni sudamericana, sino con cultura divina. Aquí la Biblia dice, venga tu reino. Ya tanto el Padre Nuestro, usted cuántas veces lo hemos dicho, y es venga tu reino, venga tu forma de cultura, venga tu reino. Entonces aquí no es, insisto, el evangelio no es seamos cristianos culturales, multiculturales, no. Yo no voy a traer un evangelio de acuerdo a las modas de aquí. Yo no me voy a regir a las modas, a las costumbres, a los hábitos de las personas. Yo tengo que hacer que el evangelio se imponga sobre eso, porque yo estoy hablando de imponer, no, perdón, de exponer el reino de Dios. Yo quiero atraer el reino de Dios. Pero el reino de Dios, ¿en qué lo han convertido? El reino de Dios lo ha convertido solo en pedir dinero, cuando el reino de Dios es que el Señor reine aquí sobre nosotros. Ok, déjeme llevarlo a algo que para mí también es muy importante en este tema, porque dice que la mujer debe cubrirse a causa de los ángeles. Es decir que cuando uno está en el culto, lo visitan ángeles buenos y ángeles malos. Es decir que entonces la mujer tiene que cubrirse porque de pronto ha sido el objetivo, el target que los seres angélicos han tenido. Y usted recordará, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6, dice que los seres que no eran terrestres bajaban aquí y que tenían relaciones con las hijas de los hombres. Dice que en Génesis 6 que las escogían entre ellas para ver cuáles eran las que les agradaban. ¿Quiere algo un poquito más fuerte? En Génesis 19 está Sodoma y Gomorra. Y usted recordará que en Sodoma y Gomorra llegaban los ángeles a ver la manera de cómo poder intimar, de cómo poder tener relaciones con las mujeres. Recuérdese que cuando llegaron aquellos ángeles allá a Sodoma y Gomorra, aquellos llegaron a tocar la puerta y querían tener relaciones con ellos. Ok, voy a decir algunas otras cosas más que son muy importantes. Cuando hablamos en la Biblia de esto, hablamos también de algunas situaciones que se dieron. Por ejemplo, para mí es importante visualizarlas porque desde los días de los reyes hubo una mujer que se llamaba Jezabel. Entonces aquí hay un ataque, ¿verdad? Porque Jezabel es una mujer, usted recordará que fue la esposa de Acab, era una mujer que sabía de hechicería, una mujer que de pronto empieza a gobernar y establece un matriarcado. Lo tremendo de Jezabel, entre las muchas acepciones que tiene su nombre, significa sin marido, significa sin cabeza, significa sin autoridad. Y entonces eso me lleva a pensar a mí que una de las grandes,
de los grandes enemigos contra los que va a pelear, dijéramos esto, es Jezabel. Jezabel. Y por favor, yo ruego, yo no estoy diciendo la que no se cubra es Jezabel, bajo ningún punto de vista, mi tarea no es esa. Mi tarea es enseñarle que Jezabel significa sin marido, sin autoridad, y el marido es la cabeza, entonces de alguna forma se deriva que puede ser sin cabeza también. Y esto lo que hace es que establece un matriarcado espiritual. Y aquí esto deriva cosas tremendas. ¿Por qué? Porque Jezabel se mueve desde mucho antes. El movimiento jezabelesco es tan profundo. No cree que solo es esto. Por ejemplo, el movimiento jezabelesco es ponerse en contra de las autoridades. No reconoce cabeza, no reconoce autoridad, no reconoce, digamos, marido. Entonces, eso me llama a mí la atención porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, se miraba a Jezabel. Luego la vemos nosotros cabalgar, porque lo que hacía Jezabel era degollar las cabezas. Por eso era una quitacabezas. Y si ya no hay cabeza, está quitando el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, entonces usted se da cuenta, ella se apoderó del gobierno de Israel en aquellos días, dejó afuera a su esposo Acab y era ella la que establecía un matriarcado. Y en estos minutos creo que voy a decir cosas que son muy, muy profundas, pero hay un matriarcado en el cielo. Fíjese qué cosa le estoy diciendo. En el libro de Jeremías, capítulo, creo que es 44, se nos habla de la reina del cielo. Cuando está aquí está el sistema, dijéramos, el reino de la luz. Pero el reino de las tinieblas tiene su organización también. Aquí está Dios, Padre, pero aquí en el reino de las tinieblas es una entidad femenina, porque ella es la que gobierna. Por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, él no es el rey del reino de las tinieblas, él es el príncipe, porque ahí adentro de ese conglomerado de tinieblas lo que hay es un movimiento, ¿verdad?, que no establece ni reconoce autoridad. Entonces notemos hasta dónde va lo jezabelesco, porque si no hay cabeza, si no hay sistema de gobierno que se respete, entonces la mujer no lo va a hacer. Y esto es tan profundo, ¿verdad? Porque Jezabel aparece luego, no ella, sino su fluir, su espíritu, aparece en los evangelios, cuando aquella mujer le manda cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y qué casualidad, porque en la Biblia aparece Jezabel con su hija Talía. Pero usted mira en los evangelios, aparece ahí Herodías y su hija, que al danzar hace que le quiten la cabeza a Juan. Quita cabezas, no quiere autoridad. Lo vemos después que avanza y en el libro de los Hechos le quitan la cabeza a Jacobo. No le gustan las cabezas apostólicas, no le gusta el apostolado. Y por último aparece en las epístolas, ¿verdad?, que dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que lo que hace es engañar y seducir a mis siervos. Ok, entonces, por lo que estamos viendo, estamos regresando a los días de Elías, ¿verdad? Los días de Elías son los días finales, y en los días de Elías hubo problema con reconocimiento de autoridad. Y por eso, si usted ha estado conmigo en estos dos estudios, nos hemos dado cuenta que hay sistema de gracia y hay sistema de gobierno. Entonces, yo quisiera ir cimentando algunas cosas que hemos platicado que para mí son sumamente importantes. Por ejemplo, que ahora la iglesia de Cristo es figura la que está en Proverbios 31, la mujer virtuosa que tiene doble cobertura. Las mujeres dentro de la iglesia de Cristo tienen su cabello largo, que es su primera cubierta para su vida secular, su vida diaria, ¿verdad? Es para vida diaria, pero la otra cobertura, el velo, es para orar y profetizar. Entonces, cuando vamos a ver esto, es importante que veamos, ¿verdad?, que aquí no es para contender, sino para obedecer. Y fíjese que en 1 Corintios 11:16, le quiero leer este verso: pero si alguno parece ser contencioso, que se recuerda, dice Pablo, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles, no tenemos tal costumbre. Allá está la costumbre. Pablo fue a enseñar que no era costumbre, el velo no era ni costumbre judía, ni musulmana, ni griega, sino era una cultura divina.
Pablo, recuerde, es el perito arquitecto. No podemos decir en las epístolas, esto no es para nosotros, esto no es para hoy. Todo lo que está en las epístolas es para edificar la iglesia de Cristo correctamente, no con nuestras ideas, sino con las ideas divinas. Entonces dice que no tenemos tal costumbre. Ni las iglesias de Dios tienen esta costumbre de ¿qué? De ser contenciosos. Entonces, fíjese que estoy llegando ya casi al final del programa, que me faltan unos minutos, pero cuando la iglesia sea arrebatada y llegue allá, el velo es una señal de que se reconoció autoridad. El velo va a dar, es un testimonio silencioso a las potestades, como gritándoles, nosotros sí reconocemos autoridad. El velo es como que estamos diciendo, yo estoy en la gracia, pero me someto al sistema de gobierno de Dios. Qué interesante, porque es como que las mujeres dijeran, acepto la posición que Dios me otorgó, porque como mi cobertura es visible, el velo es visible. Y usted, varón, igual que yo, como nuestra cobertura es invisible, la cobertura no se ve, pero estamos cubiertos, ¿verdad? Y yo dijera que, como que la iglesia gritara, no me atrevo a revelarme al gobierno de Dios por la gracia que he recibido. Mire, la gracia que no se respeta se convierte en libertinaje. Y yo por eso lo dejo ahí para que usted vaya buscando esto, porque si la mujer no se cubre, a ver cómo lo pudiéramos decir, aquí hay una dama y la dama se cubre, entonces ella está diciendo, ¿sabe qué está gritando? Yo no soy la cabeza. Eso está gritando el mundo espiritual, yo no soy la cabeza. Cada mujer que se cubre está diciendo, la mujer casada dirá, yo no soy la cabeza es mi marido. Y la mujer soltera dirá, pues yo no soy la cabeza es mi padre. Porque entonces ella se cubre la cabeza y dice, yo no soy la cabeza. Por eso aquí eso está diciendo, yo reconozco que hay otra cabeza. La mujer casada, yo reconozco que la cabeza es mi esposo, como figura de la iglesia, diciendo, yo reconozco que Cristo es la cabeza. Si no se cubre, es como que hubieran dos cabezas. Entonces, yo creo que el hombre, como dijimos, ¿verdad? Resumiendo, allá no se cubre porque su cabeza es invisible. Cuando yo vi este pasaje entendí que Pablo, y voy a buscar ese texto, déjeme que lo busque ahí, porque Pablo le dice, ¿saben qué, Corintios? Quiero que sepáis, porque si hay algo que de alguna manera está en el capítulo 11, verso 3, Primera de Corintios 11, 3, allá lo tenemos, quiero que sepáis, ¿verdad? Que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de toda mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Quiero que sepáis. Me parece que los corintios no lo sabían, y entonces le tendrían que decir, quiero que sepáis. Ok, como estoy terminando, creo yo que es importante que recapitulemos en estos últimos 5 minutos que me quedan para el tema. Yo quiero terminar este tema, que es para mí sumamente importante. Yo quiero enseñarlo, se lo estoy enseñando a usted a través de la televisión, pero yo lo voy a enseñar también en la iglesia para todos, porque vamos a recapitular varios puntos. Yo dijera que el primer punto es que Pablo es perito arquitecto y que las epístolas de Pablo sirven para explicar. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos decir, pastor, eso es para los corintios, el velo es una costumbre de los corintios. No, porque entonces yo le decía que, ¿y entonces qué hacemos con el arrebatamiento? ¿Será para los de Tesalónica nada más? Entonces, ¿qué hacemos cuando dice que todos seremos transformados? ¿Será también solo para los corintios? Y aquí os digo un misterio. Entonces, ¿el misterio de Cristo será solo para los de Éfeso? No, ese es un mal razonamiento. Todas las epístolas es el conjunto de planos que el arquitecto Pablo lleva. Por eso Pablo viene, les voy a explicar. ¿Sabe qué? Corintios 11:3, quiero que sepáis, les quiero dar los lineamientos espirituales, les quiero dar los planos espirituales. Y entonces vemos que hemos hablado de cultura. La cultura es el conjunto de costumbres, el conjunto de hábitos. No es judía, ni musulmana, ni griega, sino es cultura divina cuando decimos, venga tu reino. Para poder entender el velo, ya entendimos que hay dos sistemas, de gracia y de gobierno. Y el velo es algo directamente relacionado con el sistema de gobierno. Es muy importante, muy importante. Según, quiero ver, 1, 2, 3. Cuarto punto, es, el velo es para ahora o es para después, es velo o cabello largo. Y vimos en el capítulo 11, verso 15 y verso 6, que es los dos. El cabello largo para ahora en su vida diaria, en su vida secular, y el velo es para orar y profetizar.
creo que es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El punto 5 es que es anti-jezabelesco, es decir, es contra ese fluir de que no hay Jezabeles sin marido y sin cabeza, sin autoridad. Esto es parte del sistema de gobierno. Creo que en todas las iglesias, una vez leí un libro, y en el libro que escribieron en 1800, y en 1800 hablaban de la tremenda verdad que es cubrirse la cabeza, desde 1800. Entonces, yo he tomado estos dos programas para poderle decir, estúdialo a la luz de la Escritura, véalo tranquilamente, a la luz de la Escritura, pero recuerde algo, el sistema de gracia no anula el sistema de gobierno. Sí, Cristo y Dios, el Padre y yo, una sola cosa somos en el sistema de la gracia, pero en el sistema de jerarquías. Si logra entender los dos sistemas, que vamos a poder saberlo todo. Por hoy, les agradezco, no quiero redundar en este tema, pero lo hemos visto en dos programas. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante verlo de esa manera. Gracias, les agradecemos por estar con nosotros y ojalá que siga con nosotros aquí en estos programas de Doctrina Apostólica por hoy. Que Dios le bendiga.